agradecido con nuestro Dios nuevamente por esta oportunidad de predicar su palabra, de predicármela a este siervo inútil que tienen enfrente y compartiéndola ahora a la Iglesia de Cristo. Mirando el final del 2024, no sé si usted acaba de leer la lectura, hermano, se dio cuenta que Pablo está hablando del pasado. Y como todos los finales de año, hermanos, regularmente miramos hacia atrás y vemos las cosas que hicimos y vemos las cosas que no hicimos. Las que nos propusimos en enero del año pasado, que cumplimos, que no cumplimos. Y ahora que va iniciando el nuevo año, ya sea a finales de este 2024 que acaba de terminar o al inicio de este año nuevo, buscamos nuevos propósitos. Pero dentro de estos tiempos, hermanos, hay muchos finales que se dieron que no estaban en nuestra mente, no estaban contemplados. Y tal vez tuvimos muchas preguntas. Y tal vez algunas sí las pudimos contestar y algunas no tuvimos contestación. Esto es lo que habla el apóstol Pablo en esta carta al pueblo de Corinto. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que me das a este siervo inútil, pecador, de exponer tu palabra. Y lo hago, Señor, con temor y temblor. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo llegue al corazón de tu pueblo por medio de tu palabra. Y que solamente tú, Señor, seas proclamado. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. John Knox, hermano, el fundador del presbiterianismo y fue reformador de Escocia, estaba ya en su lecho de muerte. El final de sus días estaba llegando a este hombre. Y ahí estaba rodeado en su lecho de muerte por grandes amigos y grandes colaboradores. Si recuerda, el primer versículo habla aquí a Pablo que estaba con colaboradores. Pues aquí estaba John Knox rodeado de esos amigos y colaboradores, los cuales trabajaron con Knox y vieron ellos el triunfo de la palabra, la victoria de la palabra de Dios en Escocia. Knox, hermano, relataba en su lecho de muerte cómo Satanás todavía en ese lapso del tiempo que tenía Knox todavía con vida, había hecho un esfuerzo final para robarle la esperanza de salvación. Y Knox comentaba a sus amigos y les decía, hablaban de todos los eventos que habían pasado, recordando todo lo que habían hecho, todas las luchas que tuvo, las enfermedades que tuvo, las persecuciones que tuvo, las amenazas de muerte que tuvo, las alegrías que tuvo y las tristezas también que tuvo. Pero también les comentaba que Satanás se acerca a él y le susurra, hermano, tratando de mover su fe, señalándole los pecados de su vida, señalándole las locuras de su juventud, señalándole los fracasos de su ministerio. Pero Knox, hermanos, aún ante ese susurro, y sabía que era cierto, porque como hombres vamos a estar todavía inmersos en esas situaciones.
Pero Knox, hermanos, levantó el argumento de la victoria de la sangre de Cristo, de lo que Cristo había hecho por sus pecados. Y Knox sigue relatándole a sus amigos y colaboradores que Satanás huye por un momento, pero que después viene a su mente, viene a su oído una segunda tentación final de Satanás. Y él textualmente dice esto que le susurró al oído: Knox, seguro que Dios tendrá misericordia de ti. Seguro que Dios tendrá misericordia de ti. No tienes que temer, porque mira cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida para traer la fe evangélica a Escocia. Lo que hemos estudiado hoy en la Escuela de Formación Cristiana habla únicamente de la obra salvífica de Cristo. Y John Knox sabía esto, hermanos. John Knox sabía que su salvación y su aceptación para con Dios no descansaba ni siquiera sobre la obra que había hecho o realizado el Espíritu Santo. La obra de aceptación, de salvación de Knox estaba fundamentada únicamente sobre lo que Cristo había hecho por él. Y al decirle esto, Knox a Satanás huyó. Hermanos, en la lectura que acabamos de leer, vemos al apóstol Pablo escribiéndole al pueblo de Corinto. Y prácticamente les resume cuáles son las luchas, cuáles son las dificultades, cuáles son las alegrías, cuáles son las penas que él pasó, que él vivió, y todo por predicar el Evangelio. Ahí Pablo, frente a sus colaboradores, como estaba John Knox en su lecho de muerte. Mire lo que dice el versículo 1. Ahí el apóstol Pablo les dice: como colaboradores de Dios, estoy leyendo yo Nueva Traducción Viviente, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Reina Valera dice: no la tomen en vano. Y hago nuestra pregunta, hermanos: ¿qué es en vano, hermano? ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí a los colaboradores, y hoy Dios quiere decir a la Iglesia Príncipe de Paz? ¿Qué es en vano, hermano? Que no la tengan por vacía, que no la tengan por poco valor. La gracia de Dios costó la vida de su Hijo, Jesucristo. Y cuando miramos hacia atrás, hermanos, en este año que ya terminó, deberíamos hacernos una pregunta: ¿cómo ha sido tu labor? ¿Cómo ha sido mi labor, hermano, en relación a la gracia de Dios en la congregación en la que Dios te ha puesto? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha preguntado eso? Al final, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hice? Pablo cita en el versículo 2 al profeta Isaías. Dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. El momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. El hombre natural, hermano, o los que estamos aquí, entendemos que es hoy el día de salvación. Cuando miramos hacia atrás en este final de año,
en el que se ha proclamado a Cristo, hermano. Desde este púlpito, en los estudios, nuestros estudios y nuestros mensajes son centrados en Cristo, no en el hombre, no en sus obras, en Cristo, hermano. Y se ha señalado a la cruz como el norte o el objetivo en el que el hombre, que por medio del Espíritu Santo y de su palabra ha sido llamado, es el norte al que debemos ir, la cruz de Cristo. Y así vemos a John Knox. Él lo tenía claro, aún en el lecho de muerte, hermanos, él estaba firme en la palabra de Dios. Y es porque ahí, hermanos, en la palabra de Dios es donde se moldea el carácter del cristiano, en la verdad de la Escritura, no en la realidad de la muerte. Si usted está esperando a que llegue sus últimos días para decir, ahora sí me voy a rendir a los pies de Cristo, quiero decirle que está en un grave error. El carácter del cristiano se moldea en la verdad de la Escritura. Y cuando John Knox estaba en su lecho de muerte, él no llamó a sacerdotes, él no llamó a curas, no llamó a papas, no llamó a monjes a quien pedirles perdón o entregarles su alma, hermano. Porque él estaba convencido de lo que había predicado. Él estaba convencido de lo que él creía. Él sabía que la palabra de Dios era y es inconmovible. Hermanos, la fe de los grandes hombres, cuando estuvieron en su lecho de muerte, como Lutero, que moría en Alemania, como John Knox, como lo acabo de decir, que moría en Escocia, Calvino, que moría en Ginebra, nunca dieron un paso atrás. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él moría, hermanos, ofrecía su vida por nosotros, no tuvo que llamar a Caifás. O el mismo apóstol Pablo, cuando le cortaban la cabeza, no pidió perdón a Nerón. Porque la convicción y verdad de la palabra de Dios los llenaba, los mantenía firmes. Y al final de sus vidas, al final de cada año, hermanos, para nosotros, para ellos quedaba impresa la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios busca para su palabra, independientemente de las situaciones o circunstancias que estemos pasando. Hemos meditado, hermanos, en este final de año, ¿cuál ha sido tu compromiso con Dios? ¿Cuál ha sido el compromiso con el reino de Dios? No con la iglesia presbiteriana, no con el consistorio, no, hermano, con el reino de Dios, con Cristo, con su iglesia. ¿Qué hemos hecho por ellos? ¿Qué hemos hecho por el reino de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Versículo 4. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios, con paciencia, soportando dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. El apóstol Pablo, hermanos, era perseguido. Era señalado por los propios judíos. Le levantaban chisme, le levantaban acusaciones falsas. Pero ahí, en esas circunstancias, el apóstol Pablo escribía a los corintios. Él les dice, nunca hemos dado una razón para que el evangelio sea pisoteado. Él estaba firme en la palabra de Dios frente a los judíos, frente a los gentiles, y sabía que si su vida se perdía, hermanos, en ese momento, él iba a estar satisfecho porque iría a la presencia de Dios. La vida del apóstol Pablo no era un lecho de rosas como
comúnmente se dice. Y eso es para todo el cristiano también. Por eso nos dice ahí Pablo, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Reina Valera dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo dice, hermanos, yo me señalo como ministro de Dios en mucha paciencia, hermano. Porque había de tener mucha paciencia para lidiar con judíos, con falsos cristianos dentro de la iglesia, con falsos ministros, con falsos maestros. Había de tener que tener mucha paciencia para lidiar también en las tribulaciones, en necesidades, en angustias, en las luchas, hermanos, generales del creyente. Tribulaciones que experimentamos continuamente por creer en esta fe, por creer en Jesucristo. Este final de año, hermano, que ya estamos a una semana del nuevo, yo quiero hablarles de su fe. La fe que nosotros consideramos, esta fe que consideramos que puede cambiar nuestro país, esta fe que es señalada, aún dentro de la misma iglesia, que es señalada como falsa, como le señalaban al apóstol Pablo. Y el creer en esta fe, hermano, nos crea tribulaciones. ¿Se acuerda lo que predicó el hermano Vaquera la semana pasada? El creer en esta fe. En Juan 6, si recuerda, capítulo 60, mencionaba el hermano el relato de nuestro Señor Jesucristo, que al oír las palabras de lo que Jesucristo predicaba, a mucha gente no le gustó. Y sus discípulos preocupados le dijeron, ¿duras esta palabra, Señor? ¿Quién la va a oír? El Señor Jesucristo, que conoce los corazones, hermanos, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Que se vaya la gente porque no quieran escuchar el evangelio? Y dice el versículo, uno de los versículos, que muchos de los discípulos, porque tenía más discípulos, se volvieron atrás, se fueron y ya no andaban con Cristo. Y Jesucristo les dijo a los 12, ¿quieren ir acaso con ellos? ¿Quieren seguirlos? ¿Quieren seguirlos ustedes también? Esa es la palabra que cambia. Y dice el Apocalipsis que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Nos convertimos en un grupo pequeño, hermanos, sí, pero firmes en la palabra de Dios. John Knox tuve que oír muchas veces de Escocia. En ese tiempo estaba la reina María Estuardo, era la reina de Escocia. Me puse a leer un poquito acerca de esta historia, hermano, está muy interesante. Le pido que la lea. Lo que sufrieron esos hombres, y ahorita nosotros estamos, ahora sí que un lecho de rosas. Y no agradecemos a Dios por esa situación. Al contrario. Entonces esta mujer, hermanos, había jurado, le había dicho a Knox que lo iba a quemar vivo. Ella estaba seguro que iba a quemar vivo a Knox. Esta reina tenía una prima que era la reina de Inglaterra. Y si usted sabe la historia, Escocia e Inglaterra, en ese tiempo hubo guerra por la religión. Y la reina en Inglaterra era Isabel I. Pero esta mujer que había jurado quemar vivo a Knox, hermanos,
fue decapitada por su prima, por Isabel I. Escuche y lea la historia del por qué la quemó, por qué la degolló. Entonces, mientras Knox, hermanos, moría tranquilamente en su hogar, acompañado de sus amigos, de sus colaboradores, la cabeza de esta reina, María Estuardo, rodaba, literalmente rodaba en Inglaterra. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué pasa esto? Porque en el reino de Dios no hay quien lo detenga y debemos de tener temor y temblor cuando pensemos en eso. El reino de Dios puede sufrir necesidades como sufrió el apóstol Pablo. Usted y yo puede sufrir necesidades, pero ante eso, hermano, el reino de Dios nada lo detiene. Dentro de eso sufrir, hermanos, podemos tener angustia. Y yo sé que las angustias existen. Podemos tener angustias, hermano. Cuando llega el fin de mes y no tenemos cuenta o dinero para pagar una cuenta. Cuando pasan días sin saber de un ser querido. Cuando un ser querido está enfermo y se le ha detectado una enfermedad tal vez terminal. Pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando nos habla aquí de angustia, fíjese la angustia del apóstol Pablo a la que él se menciona aquí. Es ese sufrimiento que tenía por su pueblo, por aquellos que no conocían a Cristo. Su angustia era que llegara el evangelio hasta lo más profundo de los confines de la tierra. Pablo ahora, hermano, nos habla ahora de otro grupo de luchas en el versículo 5. Fíjese lo que nos habla y que habla de azotes. Dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas. ¿Cuántas veces experimentó el apóstol Pablo el azote, la cárcel, los tumultos de los judíos? Fue herido por su propio pueblo, fue azotado por Roma, encarcelado por los gentiles. Pero ¿cómo ve usted al apóstol Pablo, hermano? Firme, escribiendo la palabra de Dios y mirando hacia atrás. Sí, mirando hacia atrás, hermano. Qué importante es trabajar para el reino, es lo que dice Pablo, aún en los azotes, en las angustias, en la cárcel. Sigue diciendo el versículo 5, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Castigado como un vil criminal, pero firme en Cristo, desvelándose por su pueblo, escribiéndole cartas, enseñando, aunque esto le hiciera perder el apetito, hermano. Todo por el evangelio de Cristo y por el reino de Dios. Cuando vivía todavía esta reina, María Estuardo, cuenta la historia que se topó con John Knox. Y John Knox, hermanos, y María le dijo a John Knox cuando se la topó. Todos sabemos quién fue John Knox, un siervo de Dios. María Estuardo le dijo, ven, vamos a conversar. Y John Knox, hermanos, le dijo que él no hablaba con adúlteras, que él no hablaba con idólatras, que él no hablaba con perseguidores de la iglesia de Cristo, sabiendo que era la reina de Escocia. John Knox se le advierte a María, antes él le advierte a María que tendría su día, que Dios le tiene preparado su día.
John Knox fue un hombre valiente, hermanos, aún sabiendo quién era esta mujer. Y ya supimos qué pasó con esta mujer. Así que, hermanos, ante las amenazas, pero con valor, ante la lucha continua, ante las necesidades, tal vez ante el miedo, no nos debe echar atrás, sino debemos tener la convicción profunda de la palabra de Dios que nos lleva al frente a confrontar la maldad aún dentro de la iglesia. Esta es la convicción del apóstol Pablo. El versículo 6, Pablo nos describe unos dones. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Versículo 7, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Y es que, hermanos, frente a las luchas, frente a la angustia, frente a la necesidad, frente a los azotes, frente a las tribulaciones, frente a la pérdida del apetito, frente a la pérdida de las fuerzas, Pablo dice que el Espíritu Santo está allí. Cristo está allí con aquellos que están convencidos que al final Dios va a vencer. Ahí está Dios, hermanos, en la pureza de la vida, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento correcto de la palabra. Y eso es muy importante, hermanos. No es saber por saber. Y lo vimos ahorita en la mañana. ¿Cuál es el conocimiento correcto, hermano? ¿Usted sabe cuál es? Estoy hablando de conocimiento bíblico de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el conocimiento correcto? Si tu conocimiento no dobla tus rodillas frente al Rey de Reyes, no importa que lo tengas desde el Génesis y lo termines en el Apocalipsis, o que escuches a un pastor determinado, o que leas los libros de un no sé de quién. Tú puedes tener ahí todo lo que puedas tener de conocimiento, hermano. Pero si no dobla tus rodillas, quiero decirte que es un falso conocimiento. Si tu conocimiento no te lleva corriendo al reino de Dios, a ayudar y trabajar para la congregación cristiana en la que Dios te puso, si tu conocimiento no te lleva a sujetarte a pastores, a oficiales y a cambiar tu idea acerca de lo que hemos aprendido en el pasado, quiero decirte que no estás en el conocimiento correcto. No tienes la ciencia verdadera. El conocimiento verdadero lo da el Espíritu Santo y es un don. Pablo le llama a todo esto, hermano, fíjense cómo le llama: el amor sincero. Y es muy importante ese calificativo, el amor sincero. No todo el que dice que ama, ama. Escucha, hermano, no todo el que dice que ama, ama. No todo el que dice que se entrega, se entrega. No todo el que dice que sirve, sirve. Si estás en el reino de Dios, en el trabajo del reino y no lo haces por amor sincero, quiero decirte que buscas tu propia gloria. Si tú no estás aquí por la gloria de Cristo, si tú no estás aquí para que se proclame la verdad de la palabra, con ese amor sincero que nos habla el apóstol Pablo, con ese amor sincero que te lleva en palabra de verdad,
Dice el apóstol Pablo, hermano, mire, qué tremenda verdad lo que dice. La verdad, hermano, de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. En palabra de verdad, hermanos. Si la palabra de verdad no forma tu carácter, eres otro religioso. Si la palabra de verdad no forma tu carácter, y me dirijo aquí a los varones, eres otro religioso. Dios nos llama a portarnos varonilmente. Seamos cuidadosos de la palabra de Dios, independientemente de quién esté frente a nosotros. No vamos a hacer cosas que no nos pide la Biblia, sino ser y confrontar y hablar con la verdad, portarnos varonilmente. Los hombres somos los sacerdotes de nuestra familia. Si esa palabra de verdad no forma tu carácter, es otro religioso, hermano. Y muy comúnmente a nosotros se nos olvida la capacidad que tiene el hombre para ser religioso. La capacidad innata del hombre de adorar. Pero no adoramos a Dios. Buscamos elevar a seres humanos, a personas dentro de la congregación, hermanos. Levantamos ídolos. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso la palabra de verdad es la que debe modificar tu carácter. Dios se cansa, hermanos. Leíamos Salmo 78. Los que no estuvieron en esa parte de la lectura, léala. Lo que dice Dios acerca del hombre. Y Dios dice que está cansado de las excusas, hermanos, de tus excusas, de mis excusas. Para Dios no hay excusas para no involucrarse en el reino de Dios. Y yo siempre me he hecho esta pregunta y me la hice durante este sermón. ¿Qué excusa o qué justificante le daría yo a Jesucristo si estuviera presente? ¿Qué excusa o cómo te justificarías si tú tuvieras a Jesucristo enfrente, hermano? ¿Lo ha pensado? Imagínese a Jesucristo enfrente de usted y que usted le diga o le dé una respuesta. No, Señor, estos domingos del 2025 ya los tengo separados a estos domingos. No puedo ir a adorarte. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque quiero un domingo libre, porque quiero levantarme tarde, porque quiero hacer lo que hacen los demás. ¿Se atrevería a decirle eso al Señor Jesucristo? Tal vez no se atrevería. Yo lo he pensado. Yo lo he pensado. A lo mejor usted no. Pero quiero decirle, hermano, lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo también, ahí en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Dice que mientras caminaban, alguien se le acercó a Jesús y le dijo: te seguiré a cualquier lado que vayas. El Señor Jesús le respondió: más quiero decirte que los zorros tienen sus cuevas donde vivir, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Después llegó otro, hermano, o le dijo a otro, Jesucristo: ven, sígueme. El hombre aceptó. Pero, Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Todos conocemos la respuesta que dio el Señor Jesucristo. Deja que los muertos espirituales, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente,
entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Sigue diciendo que otro le dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. El Señor le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Toda esa gente, hermanos, ponía excusa para no seguir a Jesús. Y ninguna de estas fue aceptada por el Señor Jesús. No hay excusas para el Señor. Es todo o nada, hermano, hermana, joven, niño. Es todo o nada. Pablo dice que tenía armas de justicia a diestra y a siniestra, proclamando la justicia de Dios. Dios nos ha justificado en Cristo, hermano. Las armas del amor de Dios en justicia, esas eran las armas del apóstol Pablo. Los versículos del 8 al 10 no los va a oír predicar por falsos predicadores. Y tal vez muchos no quieran escuchar esa palabra. Porque esos falsos predicadores de las iglesias con un propósito, para prosperidad, se les va a vaciar los auditorios. Jamás usted los va a escuchar. No va a escuchar decir estas cosas. Pero este es el verdadero evangelio. Este es el camino correcto. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Oh, hermano, qué hermoso. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Sea que nos calumnie o sea que nos elogie. Honra y deshonra, hermanos. ¿Por qué? Aunque él predicaba la verdad, aunque Pablo predicaba la verdad, lo deshonraban, mentían, acusaciones falsas, hermanos. Yo creo que todos sabemos quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí saben quién era el apóstol Pablo, hermano? Saulo de Tarso, que antes de ser regenerado por Cristo, nació de abolengo. Fue educado con los mejores maestros de su época, tenía un conocimiento increíble. Pero ¿qué está diciendo ahora Pablo? Ahora a los pies de Cristo, hermanos. Todo lo que tuvo, lo tuvo por basura. Y todo por el amor de Cristo. Sigue diciendo Pablo, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Hubo un tiempo en que aquí decían que era una hechicería o una brujería el llamarnos reformados, hermano. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, como engañadores, pero veraces, dice esta Reina Valera. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo fue acusado de falso apóstol, de falso maestro? Pero él firme porque él sabía lo que predicaba y predicaba la verdad de Cristo. Versículo 9. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. ¿Cuánta gente, hermanos, desea la fama del mundo? ¿Cuántos hermanos quieren reconocimiento entre los miembros de las iglesias? ¿Pero qué buscaba el apóstol Pablo, hermano? ¿Cuál era su meta, su objetivo? La cruz de Cristo. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo
y lo que quiere el reino de Dios. Pero ¿cuál es la realidad de muchas iglesias, muchas congregaciones? Pastores y hombres de la iglesia quieren ser venerados por los mismos miembros de la iglesia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, vivimos al borde de la muerte, como moribundos, dice Reina Valera, pero aún así seguimos con vida. Cuando lo declaraban muerto a Pablo, hermanos, él estaba más vivo que nunca. Decía que estaba moribundo. El apóstol Pablo murió decapitado por Nerón. Se lo mandó cortar la cabeza. Y mientras Nerón estaba en su palacio, hermanos, la cabeza de Pablo rodaba. Pero ¿qué podemos ver hoy? Me gusta mucho el pastor Carlos Cruz Moya que mencionaba a Xochitl. Dice, hoy nos reímos de Nerón. Pero quiero decirle, hermanos, que las cartas de Pablo han sido traducidas a la mayoría de los idiomas del mundo. Es un hombre de los más conocidos del mundo. Y mientras Nerón se vestía y comía con lujos, Pablo sufría hambre, cárcel. Y hoy desde los púlpitos de todo el mundo cristiano, nos olvidamos y tenemos a nadie por Nerón. Y dice este pastor, yo me burlo, me río de Nerón. Y ahora proclamamos el evangelio del apóstol Pablo. Nos han golpeado, pero no matado. Como castigados, mas no muertos. No hay castigo, decía el apóstol Pablo, que me aleje del reino de Dios. Aún en el final de mi vida, al final del año, hermano, no debe haber nada que nos aleje del reino de Dios. Versículo 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Y esa es una paradoja. Esa es una paradoja que es una realidad en la vida del cristiano. Tristes pero gozosos. Oye, ¿qué tontería hablas? Esa es la vida del cristiano. Hermanos, Dios nunca nos ha prometido eternidad, salud. Ni siquiera yo escuchaba a alguien que decía, yo le pido a Dios que no vea ver morir a mis hijos. Y eso ha prometido el Señor, hermanos. Dios nunca ha prometido eso. Dios nunca nos ha prometido que no tengamos calamidades. Dios nunca nos ha prometido que no vamos a caer en pobreza. Dios nunca nos ha prometido que nos va a liberar de las enfermedades. Dios nunca nos ha prometido que nos va a librar de las luchas. Pero allí en medio de la tristeza, hermanos, y tal vez viendo muchas veces la muerte de nuestros hijos, de seres queridos, parientes amados, la cuenta del banco en cero, allí, en medio de todo eso, dice Dios que debemos estar gozosos, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Hermano, ha terminado el 2024. Estamos en el primer domingo del 2025. Esta iglesia, hermano, la iglesia presbiteriana, reformada por la palabra de Dios, Príncipe de Paz de Torreón, Coahuila,
Cuando mira hacia atrás, mire el 2024, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué piensa usted? Yo le voy a dar mi diagnóstico. Que mucho hemos trabajado, que mucho hemos luchado, pero quiero decirle que siempre haremos poco. Siempre haremos poco. Que nos falta más trabajo, hermanos. Necesitamos involucrarnos en las actividades de la iglesia. Al final, ¿qué, hermano? La gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios es lo que cuenta. Cuando miramos hacia atrás, los que se fueron, los que llegaron, el conocimiento que teníamos de la palabra de Dios al principio del 2024, en enero, el conocimiento que ya tenemos, gracias a Dios y por su Espíritu Santo, el día de hoy, hermano. Hermanos, para este año 2025, debemos estar firmes como los reformadores, firmes como el apóstol Pablo, firmes como John Knox, mirando hacia la cruz de Cristo. En esa paradoja eterna, que no va a cambiar, hermanos. Yo no le voy a dar un mensaje que es una mentira, es una paradoja, y vamos a estar con salud y con enfermedad, con abundancia y con escasez, con tribulaciones, gozosos. Hermano, eso es lo que es la paradoja del cristiano. Entristecidos pero alegres, golpeados pero firmes, pobres y enriquecidos, hermano. En medio de toda esa paradoja, el reino de Dios se proclama. Y nunca, hermanos, nunca nos debemos rendir. En ese momento, hermanos, cuando nos pregunten, ¿y al final qué ganamos? ¿Qué vas a ganar, Moisés Moreno? ¿Qué vas a ganar, hermano, hermana? Una sola cosa tenemos por gozo. Toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria es para Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora por esta iglesia que ha trabajado, Señor, fuerte. No miramos nuestros méritos, Señor, sino los méritos de Cristo. Enséñanos, Señor, a trabajar más. Perdónanos, Señor, perdónanos porque no hemos hecho lo que tú nos has pedido que tenemos que hacer. Enséñanos a trabajar más fuerte en este nuevo año por Cristo Jesús, Redentor nuestro.